En 1986, en el Vaticano, un sacerdote es ordenado para una de las labores más controversiales de la Iglesia Católica. Él es Gabriel Amort, el exorcista del Vaticano. Este es el tema que abordaremos hoy: exorcismo y posesiones demoníacas. Bienvenidos al capítulo 1 de la temporada 4 de Asústame Panteón, el podcast. Asústame Panteón, el podcast. Buenas noches, comunidad, amigos, buenas noches, Alan, Luisen, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? Emocionadísimo. Primero un aplauso a la nueva temporada, la cuarta. Yeah, por fin. Por fin la cuarta temporada. Lo logramos y empezamos con todo, ¿no, amigos? Sí, pues estuvimos ahí platicando en staff qué tema metemos. En lo particular, este es uno de los temas que a mí sí me da miedo. No sé a ustedes, pero ahorita entramos en materia, ¿no? Muchísimo. ¿Por qué? Pues ya dinos de qué es primero, Luis. Como lo vieron en la introducción, vamos a hablar de exorcismo y posesiones demoníacas. Pues hay varias evidencias, quédense, porque sí está medio hard el capítulo. ¿Te da miedo eso, amigo? Bastante. Tema fuerte, tema controversial y pues es que sí creo que es de los temas que más impacto pueden causar, ¿no? Y además, comunidad, creo que estarán de acuerdo con nosotros. Es como una continuación de la tercera temporada. Terminamos hablando de psicofonías, ahorita vamos con posesiones. Entonces como que va de la mano esto medio macabro. Sí, es muy macabro el asunto. Y si quieren entramos en materia. Como siempre nos gusta abordar un poco el contexto y vámonos a los orígenes. Los orígenes del exorcismo, empezando desde la palabra exorcismo se deriva del latín exorcismum y del griego exorcismos, que significa estar sujeto a un juramento. Lo vamos a ver más adelante, que realmente es como decir que no quieres estar ante Dios, que no quieres estar poseído por un demonio, ¿no? Okay. Entonces, de aquí viene la palabra. Se ha practicado en diversas culturas del mundo. Yo creo que a nosotros nos suena mucho la cultura mesopotámica, en esos lugares donde se supone que como hay el origen también de la humanidad, ¿no? Sí, pero viene desde Antiguo Oriente. Los egipcios también la practicaban estos rituales. Pero quizás, como les comentaba, lo más conocido es en Mesopotamia. Los sacerdotes en ese tiempo se encargaban de expulsar espíritus que causaban enfermedades a las personas. De hecho, hay documentos, se llama así la Casa del Exorcista en Assur. Este es un lugar que encontraron con ruinas. Contenía más de 800 tablillas cuneiformes en donde se encontraban textos relacionados a exorcismos que ya se hacían en ese entonces. Los principales dioses, digamos que Anu, en este contexto, era el dios patrono, por así llamarlo, de los exorcistas, porque era el más poderoso, por así llamarlo. Entonces a ellos se encomendaban los sacerdotes. Y a quien expulsaban principalmente, y yo creo que a muchos les va a sonar, Pazuzu. Pazuzu era un demonio de la mitología mesopotámica. De hecho, es el demonio que está en la película del exorcista, el que invocan. Entonces, Lilith, que también ya hablamos de esta diosa en algunos capítulos, había una concepción no que fueran malos, sino que simplemente podían tener como mal humor y causaban malas cosechas o causaban enfermedades, ¿no? Pero eso en el contexto histórico, ¿no? Porque así luego es. Si nos vamos al contexto de Hollywood y donde hemos visto, como dijiste ahorita, El Exorcista, pues yo lo veo como alguien malo. Incluso tiene una película solito y obviamente es malo. Sí, aquí realmente ya esta concepción baja de la parte mesopotámica a la parte judía y de la judía al cristianismo, y ya aquí es donde se les da ese toque de demonio, ya donde es una persona o es un ente con cuernos que vive en el infierno, que empieza a hacer estas maldades, pero esta concepción ya se da más centrado hacia el cristianismo. Oigan, y fíjense que siento que tiene toda la lógica que haya como documentos o este tipo de como evidencia tan antigua de este
estos procesos, porque supongo que en la antigüedad y hace muchos años los humanos estábamos como mucho más en contacto con esta parte espiritual, ¿no? Quizá, no sé cuál sea el radio ahorita de exorcismos a lo largo del mundo, pero como que ahorita nuestra vida por lo general está como mucho más enfocado pues a nosotros, dejando como mucho de lado la parte espiritual. Entonces probablemente las civilizaciones antiguas tengan como este acercamiento un poco más, pues como próximo, ¿no? Ajá, más cercano. Sí, todo es a través de un contexto histórico y ahorita lo vamos a ver justo cómo la religión cristiana ya da esta voltereta, porque ellos a través de perseguir a las personas que pues les decían herejes, que no practicaban la religión cristiana, pues eran atacadas por la iglesia y bueno, decían o eres bruja, que ya lo platicamos, o tienes el demonio adentro, necesitas un exorcismo. Entonces todas estas personas que estaban en contacto con espiritualidad o que tenían otra forma de practicar la religión que no fuera dentro de la religión cristiana, pues eran atacadas y eran personas dedicadas, o que se pensaba que estaban como poseídas, ¿no? Sí, pues este tema que siempre ha existido de que la historia le escribe el vencedor, entonces... O el más fuerte. Exacto. Entonces, pues si no tienes como una manera de como convertirlos, lo único que te queda es hacerlos ver pésimo. Sí, claro, porque algo malo no estaban haciendo. Y nos podemos ir a otros ejemplos, como la conquista y estas cosas, ¿no? Sí. Ahí es donde ya empezamos a ver ese roce de prácticas propias de una religión que no está autorizada por el cristianismo, por el islamismo. Recordemos que, yo lo que investigué es que las religiones que sí adoptan el exorcismo, que sí creen en él y que sí lo pueden practicar, es el islamismo, el hinduismo y el cristianismo. Entonces, hay otras religiones que seguramente lo practicarán, pero nos vamos a dedicar en este capítulo en la parte del cristianismo. Y justo es eso, o sea, a partir de esta redada o de la Edad Media es donde se le empieza a dar, ya para cerrar el contexto histórico, este enfoque de exorcismo tal cual. De hecho, ya hacia 1614 existe la primera guía, por así llamarle, de exorcismo. Se llama Ritual Romanum o Ritual Romano. Entonces, esta guía está avalada por la iglesia y sí se utiliza para fines de exorcismo. La primera edición, por así llamarlo, fue en 1614 e incluso yo también me extrañé, o bueno, me sacó mucho de onda saber que sí está avalada, y en el 1999 hubo una última revisión de esta guía, y ya hay una, a partir del 99 se llama De exorcismos y ciertas súplicas. Ahorita fácil nos puede también ahí mostrar unas imágenes, primero de la Edad Media, de cómo se ve este manual de Rituale Romanum. Ya. En la Edad Media pues vemos que ahí incluso, qué bueno que mostró esa foto, porque la parte del bautismo, gracias Fran, también era como considerada un exorcismo, y es hasta la fecha considerada un exorcismo light, por así llamarlo, cuando al bebé lo untan con aceite, no recuerdo bien la oración que se dice, pero ahí estás reclamando a la persona como del reino de Dios, y que no va a entrar a un reino de Satanás, por así llamarlo. Sí, ¿por qué es aceite? Porque antiguamente en las peleas entre los griegos, los romanos, ellos sus cuerpos los ungían de aceite, todo el cuerpo, pero para que no fueran capturados por el enemigo. Entonces, para que se resbale. Entonces de ahí viene ese concepto del aceite, del ungir el aceite, para que el enemigo no te pueda atrapar. No sabía eso. Sí. Y ahí también ahorita vemos otras carátulas de libros hay uno rojo por ahí que es justo la última actualización que incluso avaló Juan Pablo II en ese momento para ser usada, y es un documento de 84 páginas más o menos, que tiene oraciones y tiene sugerencias de qué debe de hacer el sacerdote, cómo se debe de vestir, qué debe de decirle a las personas que están asistiendo a este evento para expulsar al demonio. O sea, desde 1614, o sea,
más de 400 años con esta información y todavía hay gente que lo duda. Eso es lo que está increíble, porque para la iglesia el exorcismo es real. O sea, sí existe, o sea, y sí se practica, y hay un manual avalado por un papa o por papas que lo dicen. Que tiene todo el sentido del mundo si lo piensas. O sea, obviamente ellos creen o se creen esta como divinidad, pues yo creo que algo tiene que enfrentarse a esa divinidad. Entonces me hace mucho sentido que crean, a pesar de que es justo todo lo opuesto a ellos. Exacto, y ya igual como platicamos al principio, las concepciones del bien y el mal surgen en esta edad a principios del cristianismo, en donde ya dices, bueno, si hay un demonio, pues está Dios. Y primero está Dios, y por eso hay que combatir al maligno, como le llaman también, ¿no? Sí. Oye, y me surge una duda y no sé si me la puedes resolver, Luisén. ¿Este libro está disponible como para comprarlo? Así cualquier persona. Qué gran pregunta. Porque siento que si es como una guía, si es como un manual para realizar exorcismos, si tú lo compras y lo intentas, te puede ir súper mal, ¿no? O sea, yo creo que sí tendría que estar un poco restringido. Ahí tal vez yo diría que es como tratar de comprar un libro de cirugía plástica. O sea, igual y pues podrá estar el libro, pero si no entiendes qué son los conceptos y no traes la medicina general previa, igual y no lo haces nada. Algo así me estoy imaginando. Pero, o sea, sí, pero te arriesgas a intentarlo, ¿no? Sí. A mencionar unas cuantas palabras mal. Sí, o sea, te avientas 2 frases en latín y te va peor. ¿No? Pues no sé, tú me llamaste. Sí. No, imagínate. Exacto. En la búsqueda, que no me metí a verlo en Amazon, pero sí por ahí aparecían. O sea, órale. Aparece incluso en la investigación que hicimos. Alcancé a descargar una guía en PDF. Parece que es ese. Y sí le eché una revisada. Unos rezos, dice. Sí. Realmente tú pensarías que es pues más oscuro, que tiene cosas pues que no comprendemos, pero realmente son series de oraciones. O sea, son oraciones y de oraciones que los que practican la religión católica o el cristianismo conocen bien. Y sí hay unos puntos donde el padre tiene que decir algunas, los otros tienen que responder como si estuvieras en un rosario, más o menos. Sí. Pero desde lo que no conozco, o sea, es lo que alcancé a ver. O sea, obviamente, como tú dices, es un libro de algo que no conoces. No y justo eso, el rosario hay que saber leerlo, hay que saber rezarlo. Entonces, va de la mano. No creo que sea algo peligroso. Lo que sí leí, investigué, es que en estas oraciones hay una parte donde el sacerdote pues sí le obliga o le impone a Satanás a que salga del cuerpo. Esta oración sí son muy claros en decir de que solo la puede hacer el sacerdote, no la puede hacer ni un familiar ni un amigo. ¿Por qué? No encontré por qué. Pero algo así, pero solamente el autorizado para ello es el sacerdote. Nadie más puede hacer esa oración, y sí está muy, muy marcado en los textos que estuve leyendo, ¿no? Pues es que sí, justo tienes que tener como cierta sabiduría y cierta autoridad moral para poder ejecutar, ¿no? Por supuesto. Porque al final es una orden. Estás diciendo, salte de este cuerpo. Sí. Y no estás corriendo a cualquiera, sí. Entonces... en entrevistas a muchos padres, ahorita vamos a hablar de uno en específico, pero les preguntan, oye, ¿no tienes miedo del exorcismo? Porque muchas veces hacen ellos solos el ritual del exorcismo, y lo que el sacerdote dice, no, porque la iglesia, porque Dios está conmigo. Entonces sí tienen que tener esta potestad y sí tienen que ser ellos los que lleven la batuta, pues obviamente para tratar de sacar a estas fuerzas, ¿no? Ahorita que tú me digas, dime y cuento una anécdota rapidísima de un padre que hace exorcismos en la Ciudad de México. Me acabo de acordar, me la sabía. Sí, de hecho, para cerrar este tema de cómo los padres o los sacerdotes sí avalan esto, ellos dicen incluso señales de posesión. O sea, alguien no puede hacer un exorcismo, un padre no puede hacer el exorcismo nada más porque sí. Tienen que estar autorizados por el obispo, hasta que el obispo da como el visto bueno se puede hacer este ritual, no sin antes tener estudios pues de médicos psicológicos y médicos y esto, ¿no? Exactamente, médicos detrás, tanto psicológicos como con un psiquiatra, para avalar que no hay una respuesta favorable ante el tratamiento. Pero después de esto tú no puedes ser tan
irresponsable, o bueno, la iglesia no puede decir sí lo voy a hacer porque lo quieren hacer, ¿no? Y han dicho que las principales características de una señal de que alguien está poseído, pues es cuando tienen fuerza descomunal, que incluso es difícil amarrar a una persona o tenerla ahí para hacerle el ritual. Someterla. El rechazo al nombre de Jesús o de María, eso les causa mucha repulsión. Y también todo lo que son objetos sacramentales, claro, ¿no? Todo lo que es la cruz, todo lo que son objetos religiosos, pues bye. También se dice que cuando ellos saben que hay algo escondido en algún lugar, si de repente llegan y, oye, es que en el cajón tienes escondida esta figura, o sea, cuando sí lo atinan, es que realmente hay una señal de que sí ya hay alguien pues detrás de la persona, ¿no? Uy, eso está como en Damian en la profecía, que lo van a llevar a la iglesia y se empieza a poner mal en el camino porque sabe que va a ese lugar. Sí, o sea, cuando tienen esa clarividencia, también ya es señal que sí, que efectivamente hay una posesión. Y justo la parte de la iglesia, en el Vaticano en específico, la iglesia está muy de la mano con todo este tema de exorcismos. Tú me decías que tenías un caso ahí, ¿no? ¿Del Vaticano? Del Vaticano y de padres que también... Ah, sí, ¿cuál les cuento primero? El que quieras. Rapidísimo la del Vaticano, porque en esa tenemos hasta evidencia. ¿Ustedes sabían que en el 2013, que fue el año en el que el Papa Francisco como que pues le otorgaron como el puesto de Papa, hubo una polémica ahí, comunidad, porque supuestamente él en la Plaza de San Pedro hizo un exorcismo? Ah, caray. Sí. Está él, ya ves que la gente después de escuchar misa, pues como que se acerca el Papa y les da la bendición, avienta agua bendita y así. Estaba haciendo eso, pero era una hilera de personas que eran como discapacitados. Ok. Primero pasa con una persona, no pasa nada, y cuando pasa con esta, no sé qué sucede. Es más, creo que primero lo podemos ver, sí, y lo platicamos. ¿Les parece? Fa, ¿nos haces favor? Híjole, tantas cosas que decir. Primero, ¿qué opinan? Yo sigo impactado en el punto donde la iglesia, o sea, estás viendo al Papa, está practicando, pues no, ni siquiera un exorcismo, está dando la bendición, pero pasan estas señales. Incluso yo también había visto el caso y ahí lo ves, tratan como de taparlo, ¿no? Y ellos salen después en una conferencia a decir, yo no hice ningún exorcismo, o sea, simplemente le di la bendición, pero actuó de esa manera. O sea, como que sí tratan de mantenerlo de alguna manera, como de que no te alarmes, pero para mí, o sea, te digo, sí, yo sí creo en esta parte, ¿no? ¿Tu amigo Alan? Creo que lo que le da un poco más de contexto es ver la diferencia entre la primera persona y la segunda, ¿no? La primera, o sea, todo normal. Se ve que le da como la bendición, no pasa algo más fuera de eso. Y la segunda, siento que desde el momento en el que tiene el contacto físico, deja de ver como para abajo y se le queda viendo fijamente como en una actitud como muy retadora. Y ahí me dio miedo, la verdad. Completamente. A mí, o sea, de entrada me impacta, uno, que no es cualquier persona, es la máxima autoridad de la iglesia en la tierra. Sí. Entrada. Y dos, hay una persona atrás que, híjole, aquí me van a fallar mis conocimientos pues, eclesiásticos, ¿cómo se le puede decir? Religiosos. Pero atrás de la persona discapacitada hay un como padre de negro. Digámosle padrecito. De negro. ¿No? Ajá. Él algo le está diciendo constantemente, como muy de cerca, al Papa. Algo, no sé si lo estaba acompañando como en un rezo para que fuera un rezo más poderoso, o le estaba explicando que tal vez esta persona tenía el maligno ahí. Está raro, aunque lo hayan negado, aunque hayan dicho que no. Está raro. Sí, y lo que decía Alan, esa actitud retadora, porque digo, si tú estás frente a un papa porque crees en esa religión, cuando lo ves, o sea, no lo retas, ¿no? O sea, yo creo que dices, oye, qué honor estar aquí, y tú lo ves cómo lo sigue con la mirada, cómo se le deforma la cara, o sea,
no es lógico, ¿no? O sea, no tendría por qué. Sí, está raro por decirlo menos. Oigan, pero aquí me surge una duda. ¿Creen ustedes que el Papa sepa exorcizar? Sí. Yo creo que sí. Sí. Y mi única lógica es porque es el más canijo de todos los... O sea, por canijo me refiero, es como la máxima el autoridad jefe, de la pues. iglesia. Fíjate que de hecho lo que estaba leyendo es que todos los sacerdotes conocen el ritual del exorcismo y todos en determinado momento pueden hacer un exorcismo. El punto es que tienen que tener este procedimiento de aval por el obispo y en este caso el Papa, pues yo creo que tiene línea directa, pero todos los sacerdotes pueden hacer exorcismos, es lo que yo sabía, ¿eh? Pues lo siento, y retomando el ejemplo que ponías, que a lo mejor es como si fueras doctor, ¿no? Si quieres especializarte en algo, vas, pero primero pasas por medicina general. Claro. ¿No? Tienes que conocer de todo y ya después de ahí ya ves para dónde. Y ahorita que dijiste esto, o sea, como que me encamina un poco a la segunda historia que les iba a decir con respecto a si todos pueden hacer exorcismos o no. Por azares del destino, yo terminé yendo a una iglesia al sur de la Ciudad de México. De verdad, ahorita no me acuerdo el nombre de la iglesia, pero les aseguro, comunidad, que cuando estén viendo el episodio va a aparecer la imagen de la iglesia. Mi mamá tomó un taxi para ir a esa iglesia a una misa. Y en el camino, cuando le dijo al señor taxista que tenía como unos 60, 65 años, voy a tal iglesia, y le dijo, ya, yo iba mucho a esa iglesia en mi juventud, y es muy famosa porque ahí hacen exorcismos en la parte de abajo. Y le dijo, sí, el que los hacía era, voy a decir un nombre, no voy a decir el nombre del padre, pero el padre Jesús. Y que justo el padre Jesús, pero que 30 años después, ya tenía como 85 años, es el que estaba dando esa misa. Entonces mi mamá dijo, no me estaba mintiendo el taxista, porque él me dijo cómo se llamaba, me dijo el nombre de la iglesia, y curiosamente quien está dando esa iglesia es un padre con ese nombre. No puede ser coincidencia. Wow. Entonces, si algunos por la imagen ubican la iglesia y se saben alguna historia o algo, pues que nos cuenten, porque dicen que sí pasan, ¿eh? Órale. Sí, también yo no entiendo muy bien esta relación en donde tienes que pedir como permiso y donde sí hay historias donde se hacen no clandestinos, pero no sé si es por urgencia, que sí se practican los exorcismos. No sé si todos tengan como el aval de este obispo, pero también sabía que sí se practican exorcismos pues en muchas partes, ¿no? Uy. Sí, yo creo que continuando, si hablamos de sacerdotes, podemos hablar de la máxima representación de exorcistas en lo que llevamos en estos tiempos, en los tiempos modernos. Vamos a hablar del padre Gabriel Amor. Gabriel Amor ahorita nos lo está mostrando en pantalla. Él, la verdad es que fue el exorcista del Vaticano. Nació el 1 de mayo de 1925 en Italia. Fue un sacerdote católico y fue ordenado en 1954 en el Vaticano. Sin embargo, hasta 1986 él es seleccionado para ser el exorcista oficial del Vaticano y tuvo este rol por más de 3 décadas. En su carrera, en estos 30 años, él afirma, porque él sí hay varias entrevistas incluso de él, tiene varios libros, que realizó 70,000 exorcismos. 70,000. Ojo, él decía que algunos, aquí cuenta como los que se le realizaron a la misma persona, porque también dicen que puede haber exorcismos que duran horas o que duran años. Entonces, esto cuenta las veces que hacía el exorcismo a la misma persona. Sin embargo, él dice que sí hubo 100 casos que sí le parecieron que realmente era una posesión o que sí vio temas como medio pesados, ¿no? Muy famoso ese. Muy famoso. Sí, lo han escuchado. Sí, si no me equivoco, pues la película que protagonizó, ¿no? Tú le ibas a decir, adelante. No, adelante, por favor. Russell Crowe, pues es en su vida, ¿no? Y supuestamente son sus casos. El exorcista del Papa, de Russell Crowe, de hecho es el personaje de Gabriel Amor. Entonces, órale. No veo la película, la verdad, pero... Está buen. Hay 2 partes, si no me equivoco. Creo que la buena es la 1. Ajá.
Pero pues bueno, hay que nos pongan si les gustan o no. Sí, ya para spoilear, pues es la vida del padre. O sea, él es alguien, incluso en la película se ve que no tiene miedo al demonio, y él lo declara en sus entrevistas, que dice que él no tiene miedo. Entonces, que el demonio es el que le debería tener miedo a él. Uy. Entonces, y en la película lo ven así, como que él llega, hace su chamba, así de ya me la sé, y hace eso. Y eso ¿no? está súper como bien hecho, porque si tú ves los videos del Padre Amort, de verdad es como si estuviera un día en la oficina, güey. Justo eso te iba a decir, después de tantos exorcismos, que bueno, ahí la verdad, ahí yo voy a meterle un poco de escepticismo, porque 70,000 se me hacen demasiados, Sí. pero, o sea... Mira, Ajá. él tiene varios libros, incluso en entrevistas, y ahorita vamos a ver algo de plato fuerte. Excelente. Pero él en su libro El último exorcista cuenta como algunas conversaciones que tuvo con el demonio, y en un fragmentito que rescaté, él dice, le pregunta, ¿cuáles son las virtudes de Nuestra Señora que más te encoleriza? Y responde Satanás, ella me enfurece porque es la más humilde de todas las criaturas, y porque yo soy el más orgulloso, porque ella es la más pura de todas y yo no, porque ella es la más obediente a Dios y yo soy el más rebelde. Uy. Imagínate que eso te lo digan, pero aparte en latín o en romano, en lo que sea, híjole, la verdad es que está cañón. Él dice que incluso había casos en donde a un muchacho lo exorcizó y empezó a levitar. Dice que su cabeza empezó a tocar el techo, estaban los familiares de la persona, y que trató de mantener la calma hasta que la persona fue bajando lentamente otra vez, que son de los casos que él dice, ¿sabes qué? Esto sí me pasó y sí lo puedo hablar, y si es el exorcista avalado por el Vaticano, yo sí le doy el punto de confianza, Yo también. ¿no? Sí, totalmente. Ahora, él digamos que sí fue mediático, e incluso les vamos a poner una evidencia de un exorcismo real, que ahorita nos lo va a poner lo vamos a ver. El exorcismo dura, o esto que se grabó dura alrededor de 20 minutos. La verdad es que para temas del programa hicimos un corte, dura un minutito y algo. Si quieren lo vemos y ahorita lo platicamos. Perfecto. ¿Va? A ver, venga. Padre Pio, Padre Candido, Beato Albergione, che con tutte le persone legate a Satana spese suo fratello, del suo fratello, tutte le legate a Satana, suo al suo fratello recede con recede con lui recede nomine recede ergo dicasmi il nome solo quanti siete? 80 uragani! Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono con te? In nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo. Via! No. Ay, güey, me dio No escalofríos. te pases. ¿Sabes qué? Pásame la cruz que tienes ahí atrás. ¿Cómo lo ven? Digo, antes de ver el video, a lo mejor hubiéramos dicho que sí es un poco fuerte. Bueno, a mí se me hace algo así. Pues la verdad es que sí. No sé qué opinan. Ahora sí, díganme. Está cañón dos cosas. La primera, entiendo que es un edit, pero se ve luego como la progresión de un estado normal a este estado alterado y como que fuera de la conciencia. Y pues, me sorprende mucho que pues alguien pueda tener una reacción así, porque sí, ¿no? De acuerdo. Y la segunda cosa es que sí, o sea, está cañón. Para el padre era un día en la oficina, lo veo de lo más tranquilo de la vida. Sí, la voz está horrible.
Híjole, Sí le cambia la voz. Sí. Sí, este video dura sí como 20 y tantos minutos y justo lo que comentabas, traté de mostrar esa progresión porque la chica es conocida como Cristina, no sé si es un nombre para cuidar, se ve ella, pero para cuidar su nombre completo, pero llegan, se sientan, ella platica, o sea, normal, o sea, como si fueras a entrar a terapia. De hecho, el padre se sienta, no se alcanza a ver eso, y cuando la ve ella hace esto. Porque dicen que él, como parte del rito, se empieza a burlar del demonio antes de hacer el exorcismo. Entonces le hace una mueca. Para que se enoje. Ajá, exacto. Entonces eso se ve y se ve como bien raro y ya después empiezan a platicar y él empieza a rezar, todos empiezan a hacer oración. Alrededor hay familiares de la chica y ya después cuando ella se empieza a poner intranquila, cuando empieza a mover la cabeza y de repente se empieza a poner pues súper enojada. Alrededor, les digo, hay familiares, tampoco se ve aquí, pero cuando ya al final le dicen, bueno, cálmate, esto terminó ahorita por hoy. Pasan la familia, incluso pasa su mamá a que le den la bendición y cuando le dan la bendición a la mamá hay otro episodio donde ella está ya de pie al lado y se pone bien agresiva. La tuvo que agarrar otra persona que está ahí y entre dos la sujetaron porque se le iba a ir encima a la mamá. Oh, qué impresionante. Ahí cumpliendo un poco lo que dices de la fuerza bruta, ¿no? Justo ese comentario iba a ser. Sí. Oigan, y me llama aparte la atención bastante como estas coincidencias que supongo que también son parte del ritual del poner como las manos aquí en esta parte de la frente. Algo tiene que ver, ¿no? Supongo claro. Que como que no sé si dominas la mente, dominas el cerebro, vas como por esa onda, pero está... Eso hizo el Papa Francisco en el video. Exacto. Que ya vimos. Y eso te iba a decir. Y eso fue lo que detonó la reacción de este güey. Hasta que no le puso la mano o el dedo en la frente fue cuando se reveló. Sí, no, la verdad es que este caso a mí sí se me hace como o sea, no veo por qué tendrían que fingirlo y sí se me hace muy impactante, ¿no? Esto fue grabado y justo como el padre fue tan mediático, quien grabó fue William Friedrich, que es el director del Exorcista. No es qué buen cierto dato. eso. De hecho, no tengo el nombre ahorita, pero hay un documental, me parece que en Netflix, donde cuenta, o sea, donde hay una entrevista del director, de William, con el padre Amort, y justo platican de toda esta parte de señales, de posesiones. O sea, si pueden, hay que... Me puse la piel chinita, güey. Entonces, de hecho, el padre no es que avale, pero dice, oye, yo sí soy fan de la película. O sea, yo creo que sí hay mucho hollywoodense ahí, pero a mí me gusta la película del Exorcista y tuvo relación con el director del Exorcista. Deberían de ponerle eso, ¿no? Avalada por el padre Amor. Imagínate. Sí. Sello de calidad. De hecho, y ya entrando en esa película, fue la que catapultó, digamos, el conocimiento del exorcismo a nivel masas, ¿no? Esta película de 1973 fue la que marcó el hito para que ya pudiéramos y conociéramos el rito, el exorcismo tal como como nos da miedo ahorita, ¿no? Claro. Esta película obviamente se basa, y es también interesante, muchos a lo mejor lo saben y algunos no, que se basa en un libro del 71, que es El Exorcista y es publicado por William Peter Blatty. Él se basa en un caso de una historia real, que ahorita la vamos a contar rapidísimo, que es el caso de Roland Doe. No sé si lo han escuchado. No. Yo no. Este chico nace el 1 de junio de 1935 en Cottage City, Maryland, y es un niño que nace en el seno de una familia luterana de origen alemán. Su nombre, para cuidar el nombre verdadero, se le conoce como el caso de Roland Doe, pero él a los 13 años empieza a tener episodios ya desconcertantes a raíz de la muerte de una tía. Él era hijo único y su tía pasaba mucho tiempo con ella. Dentro de todo lo que le enseñó o que convivía con ella, le mostró una ouija. Ella practicaba o tenía sesiones como de espiritismo. Entonces se dice que a partir de su muerte trataba de contactar a él y a su familia. Después del fallecimiento de esta señora, Roland y sus padres empezaron a experimentar fenómenos extraños en su casa, como crujidos, como pasos, objetos de la casa que se movían, imágenes de Jesús que se caían.
e incluso había un olor fétido a excremento en la casa que empezaba a darse. Ante estos sucesos inexplicables, la familia recurre a ayuda médica y psiquiátrica. Sin embargo, no encontraron algún tema que tuviera, alguna enfermedad que tuviera el niño. Entonces es ahí donde empiezan a buscar ayuda religiosa, se acercan con un reverendo luterano y él fue el primero en presenciar también fenómenos de la parte eclesiástica, porque lo invita a pasar una noche en la casa para ver cómo se comportaba, y de ahí dijeron: ¿sabes qué? Tú necesitas ayuda, ve con un pastor o a alguien que sí pueda ayudarte. Es cuando van con un sacerdote católico llamado Edward Hughes, y en el hospital de Georgetown, de la Universidad de Georgetown, es donde se hace el primer rito de exorcismo para el caso de Ronald. Se puso extremadamente violento, dicen que con una fuerza inhumana, incluso liberó las ataduras con lo que lo tenían sujeto y cortó al sacerdote con un resorte que tenía ahí a la mano. ¿Se lo hirió? Lo hirió. Ahí es donde se acaba el exorcismo, porque pues ante esta acción que tuvo, pues dijeron bye. Después de este incidente, la familia siguió buscando ayuda y se trasladaron a San Luis, Missouri, donde fueron asistidos por otros 3 sacerdotes. De ahí se llaman William Browder, Walter Halloran y Raymond Bishop. Les autorizaron a hacer exorcismos, pero la condición era que llevaran una bitácora de lo que hacían durante el exorcismo, porque las sesiones iban a ser a puerta cerrada, obviamente. Y después ellos lo que dijeron en sus manuscritos, bueno, en esta bitácora, por así llamarlo, es que él hablaba en latín, a pesar de nunca haberlo estudiado, que objetos volaban en la habitación, que también se les hacía pues muy, muy, muy raro esto, y aparecían símbolos y palabras en la piel del niño marcados con sangre. Entonces de ahí, como en la película. Ajá. También decía que emitía gruñidos y voces demoníacas que incluso a veces se entrelazaban y parecía que eran varias voces a la vez. El exorcismo duró más de un mes, fueron 30 exorcismos, prácticamente uno diario, y duraban horas, y así fue como él se calmó. Se dice que en el último exorcismo que tuvo una crisis muy violenta, pero de repente todo se calmó y él susurró: se ha ido. Y se escuchó un trueno en el hospital y la habitación quedó en silencio. Algo les decía que efectivamente se había ido, y a partir de ahí él tuvo una vida normal, se casó, tuvo hijos. De hecho su nombre, ahorita se los voy a dar. Su nombre original fue Ronald Hunkeler, y él llevó una vida normal, incluso trabajó en la NASA. Por eso quería que no se supiera su nombre, porque él fue una figura que contribuyó incluso a un desarrollo de aislamientos térmicos para el programa de Apolo, cuando ya llevaron parte importante. Sí. Y él falleció ya en 2020 a los 85 años. Pero a raíz de esta historia es la película. Oye, toda esa gente que sí fue poseída, ¿recordará esa parte? Ya que le hicieron el exorcismo. Pues dice que, o sea, él no quería dar declaraciones, pero lo único que decía es que recuerda vagamente algunas cosas, pero nunca quiso dar más detalles, porque de hecho él, al final me imagino, de su vida, que como que siempre lo mantuvo en secreto. Entonces cuando alguien decía, o lo decían, ya te encontramos, él daba una entrevista breve, decía: yo no quiero hablar del tema. Sí, digo, aunque seas de la NASA o trabajes, seas mediático, no creo que sea padre que alguien le estén recordando que fue poseído, ¿no? Sí, claro, siento que es una etapa muy traumática en la vida de cada quien, y lo más que quieres es dejarlo atrás, ¿no? O sea, porque supongo que las sensaciones internas al recordarlo se mantienen, y pues escalofríos te ha de dar. Supongo que sí. Sí, no, es un caso de ahí como para hilarlo, de Padre Amor y El Exorcista. Y siguiendo a más casos, nos vamos a ir ahorita con otro caso. Este es el exorcismo en la UNAM. ¿Escucharon que en la UNAM se llevó a cabo un exorcismo? No. Para los que no están en México, la UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, es como la universidad más
pues grande en México. En Latinoamérica. En Latinoamérica. Más importante. Entonces, es la más importante. Ahí sí, ahorita De vamos... hecho, nuestro querido Alan es egresado de la UNAM. Sí, Yo vamos. Tú también. Yo no, también. Y tú Entonces, nada más le vas a los Pumas, yo nada más le voy a pero... los Pumas. Pero también es un orgullo. Pero sí, te Aquí, consideramos hermano. Fíjate que estuve buscando, en 2020 empezó en redes sociales ahí un hilo importante a través de una persona, un usuario, ahorita lo vamos a ver. Este chico, conocido como el Mario, él publicó antes Twitter, que así se llamaba en el 2020 todavía, una serie de hilos inquietantes donde él decía que en la Facultad de Psicología había sido partícipe incluso de un exorcismo. ¿En el 2020 En el pasó 2000. o él publicó? Él lo publicó en el 2020 y decía, si no mal recuerdo, que hace un año más o menos. Entonces tiene relativamente poco. Según su relato, el viernes al finalizar la última clase en la Facultad de Psicología, en el turno de la noche, todos estaban haciendo él estaba haciendo una exposición, no recuerdo si era alguno de sus compañeros. Cuando terminó, de repente una de las compañeras empezó a comportarse de manera extraña, inclina su cabeza para atrás y de repente empezó a emitir respiraciones profundas y muy forzadas, y la maestra preguntó si todo estaba en orden. Pero la situación escaló muy rápido cuando la joven empezó a sufrir convulsiones. Entonces ahí ya empezó a tener como risas escalofriantes y convulsiones, y ella con una voz diferente empezó a decirle a la maestra, le dijo: María, el Señor no te salvará. En español. En español. Entonces empezó, el aula se dice que se hizo un caos, muchos se salieron. La maestra dijo, necesito a personas que tengan fe porque vamos a estar aquí, y que hubo una serie de 6 alumnos que se quedaron con la maestra, que la rodearon a la chica y empezaron a hacer oración, que lo llevó la psicóloga. No sé si tenía conocimiento o no, pero empezó a hacer el rito, empezó a hacer un exorcismo en el salón de clases. A su Como perra madre. Empezaron a rezar y tras un tiempo pareció interminable. La joven recobró la conciencia, pero sin recordar lo que sucedió. Y la profesora María explicó con estas palabras: las personas poseen cada una capa de energía que en ocasiones llega a romperse, permitiendo la entrada de energías extrañas que puedan causar daño. Entonces no sabemos si fue más allá, si continuó la chica. Esto ya forma parte de leyendas urbanas de la UNAM, que hay muchas que podemos hablar también de un capítulo, pero así fue. Pero bueno, Órale. Pero No, o sea, hilando un poco como las ideas, es que güey sí me sorprendió bastante. es que el además caso, como está cerca de ustedes la UNAM, pues igual y también Sí, les gustó de más. Pero no sé si por lo que entiendo, la maestra tiene como cierto grado de espiritualidad, y no sé si eso haya detonado, o sea, evidentemente todo esto es especulación, ¿no? Pero no sé si eso haya detonado como este episodio, porque aparte se dirigió directo a la maestra, ¿no? Sí. En algún otra video y demás que vi, porque esto ya es como más leyenda urbana, Sí. decían que la maestra venía trabajando con la alumna porque tenía casos de esquizofrenia, entonces que la venía ya tratando, entonces que ya estaban como familiarizados en el punto donde ella era una paciente de la maestra. Ah, mira. Entonces tiene sentido porque se dirigió a la maestra, Ajá. y porque la maestra sabía en determinado momento qué hacer. O sea, a mí me hace sentido, pero por ahí pudiera ser. Estará bueno, muchísima gente que conoce la UNAM, muchísimos de la Ciudad de México, pues que nos pongan, ¿no? En los Sí. comentarios y Sí. qué más saben de este caso. Porque la verdad es que yo creo que Está sí bueno. podríamos saber más, ¿eh? Sí, claro. Entre todos, hilando lo que sabemos, le extendemos la historia. Exacto. Oye, que me viene tocando a mí ese caso y en ese momento me cambio de carrera de universidad de Imagínate. ciudad. Sí, mínimo de facultad, Sí, ¿no? ¿no? Sí. De grupo, al menos, ¿no? O sea, Pero, sabes que ya me sí. voy a otro lado. Pero bueno, para cerrar, vamos Venga. con el último caso que tenemos. Ujú. Vamos a hablar del caso de Annalise Mitchell, que ella de aquí surge también la película del exorcismo de Emily Rose. Hijo, peliculón. Exactamente, mucho hay de verdad en este caso, lo vamos a platicar. Ahorita lo estamos viendo en pantalla. La historia de ella es una de las más escalofriantes. Ella nace el 21 de septiembre de 1952 en Leipzig, Baviera, Alemania.
dentro de una familia profundamente católica. Desde pequeña ella mostró ser una joven muy devota y estrictamente dedicada a la fe y participando en la iglesia. A los 16 años dio un giro inesperado a su vida porque empezó a sufrir convulsiones, y en 1969 los médicos la diagnosticaron con epilepsia del lóbulo temporal, una condición que entre otros síntomas puede causar alucinaciones y episodios de desconexión con la realidad. A pesar del tratamiento con medicamentos, ella se mostraba cada vez con síntomas cada vez más crónicos. A lo largo de los años, Annalise empezó a experimentar visiones perturbadoras cuando rezaba. Dice que veía demonios, rostros deformes y sombras que no la dejaban en paz. Y incluso escuchaba voces que le susurraban al oído que ella estaba condenada. La joven, que antes era profundamente religiosa, ya después no pudo acercarse a objetos sagrados, que es lo que platicábamos. Ya tenía una repulsión a los objetos de este tipo, y ya llegó un punto en donde la familia decía pues que sí se trataba de una posesión, y empezaron a buscar ayuda de la iglesia. Los sacerdotes no autorizaron el exorcismo de inmediato, lo que comentábamos, siguiendo las reglas del Vaticano, que necesitaban la confirmación primero médica de que no había un caso que se pudiera hacer fácil de esa manera, o se llevara de una manera médica, y fue después, hasta que ella empeorando, fue que ya el obispo pudo dar como fe de que se hiciera el exorcismo. Ya para 1973 la joven se había vuelto agresiva y su comportamiento se tornó inhumano. Dicen que hablaba con voces distintas, algunas guturales, otras burlonas, y tenía una fuerza sobrenatural, lo que ya también platicamos. Uh-huh. Ella se autolesionaba, se golpeaba la cabeza contra las paredes, mordía a sus familiares y decía que había algo adentro que le obligaba a hacer esas cosas. Incluso llegó a dormir en el suelo, ladrar como un perro, e incluso llegó a lamer su propia orina. O sea, ya estamos hablando de un caso que sí estaba ya muy, muy perturbador. Uh-huh. Al final, el obispo, es lo que decía el obispo Joseph Stang, aprobó el exorcismo de una manera formal, y en 1975 iniciaron con este procedimiento con el ritual anterior, el que habíamos dicho, el ritual romanum, uh-huh, que es el que en ese momento estaba como vigente. Durante 10 años Annalise fue sometida a 67 exorcismos, cada uno que duraba hasta 4 horas seguidas, 2 veces por semana. Lo más aterrador del caso es que quedó registrado en grabaciones. Hubo alrededor de 42 horas de narraciones. En estos audios se escucha a Annalise hablando en múltiples voces al mismo tiempo, gruñendo, gritando en diferentes idiomas, y aseguró estar poseída por 6 entidades: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Fiechman, que es un sacerdote del siglo XVI que fue excomulgado, y Hitler. Opa. Exactamente, en las grabaciones incluso en algunas se alcanzaba a decir que nosotros que habitamos en ella no le iban a dejar ir. Para junio de 1976, el estado ya era devastador de esta chica porque había perdido mucho peso. Y para este año fallece a los 23 años que tenía ella, y solo con 30 kilos de peso por todo lo que había perdido. Había tenido una deshidratación y desnutrición profunda. Incluso sus rodillas se habían fracturado porque la obligaban a rezar, y porque estaba rezando, entonces ya sus huesos estaban muy débiles, entonces ya tenía las rodillas fracturadas. Como en la película, los jueces, esto se fue a juicio, y a sus padres y a los sacerdotes los acusaron de negligencia, y permanecieron un tiempo encerrados. A partir de esto, el Vaticano empieza a ver como ajustes en el rito del exorcismo, y por eso en el 99 ya existe otro manual, por así llamarlo, del exorcismo. Y para cerrar, tenemos ahí unos audios grabados de estas 42 horas de grabación, en donde se escucha. Es perturbador también, ojo por ahí, porque sí puede de repente llegar a ser impactante. ¿Vale? ¿Los vemos? Venga. Ja,
¿Cómo lo ven? Híjole, mano. Y Paso. no, sí, tenemos otros y si quieren lo vemos también y ahorita los platicamos, pero híjole, ya desde que empiezan estas voces, para mí ya es perturbador. Sí, Sí, es justo escalofriante. eso. A ver, venga. Voy a tener pesadillas por tu culpa, Luisen. Sí, yo también. ¿Cómo lo ves, Alan? Güey, está cañón. O sea, se ve que le cuesta pronunciar las palabras porque pues al final está atentando el demonio contra sí mismo, ¿no? Ujú. Oigan, y este chisme no sé qué tan cierto sea, pero se supone que dentro del procedimiento del exorcismo, como que él o los demonios que estén dentro de la persona nunca quieren dar su nombre, ¿no? Porque si dan su nombre, como que los puedes identificar y es como, ya sé que tienes gripa, ya sé contra qué ir. Entonces, eso siento que es como mucha astucia de la persona que hace el procedimiento, como obtener esta información, ¿no? Justo en este último evidencia que vamos a ver es donde dice quién es. Pero sí, también escuchaba que lo que tiene que hacer el sacerdote es que digan su nombre, porque a partir de ahí les puedes ordenar que se vayan. Exactamente. ¿No? Y ahorita justo en este último, ¿quieres decir algo? No, nada más iba a agregar que justo los demonios, o sea, cuando poseen a alguien, pues sí son seres como insidiosos. Y justo esta parte, esa es la parte como del juego, ¿no? Como de que no sepas quién soy, porque esa es mi arma más poderosa. Sí. Y miren, aquí lo vamos a ver. Wer bist du? Judas. Nein. Gleich Mann. Oh ja, ich muss jetzt gehen. In die Hölle. Oh ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja. No, esto va de mal en peor, güey. Mira, sin querer di como un poco de contexto a este video. Wow. Sin palabras, la verdad es que esto es de lo más perturbador, otra vez lo repito, de lo que yo he investigado y he mostrado. Y pues sí, más que cerrar el programa, porque esto sí nos deja con el ojo, al menos a mí, con el ojo cuadrado y me da mucho miedo, la verdad. Completamente. O sea, me gustaría como tener respuestas, pero creo que nadie las puede tener. Existe, no existe, son enfermedades, son sugestiones, comunidad también, si tienen algo que decir, si tienen casos, si tienen ahí para discutir este capítulo, muy agradecidos también con sus comentarios. Súper. Pues vamos cerrando, amigos, ¿les parece? Capitulazo, amigo, de verdad. Estoy seguro que vas a generar muchísima conversación en YouTube y en TikTok. Sí, creo que no hubo mejor tema para arrancar esta cuarta temporada que Exorcismos. Es un tema muy fuerte, es un tema muy interesante y pues con la evidencia que nos presentaste el día de hoy, híjole, tenemos bastante material. Sí. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Luisen. Temazo. Gracias. Comunidad, muchísimas gracias. Espero que no puedan dormir esta noche, así como nosotros. Aquí abajito van a estar apareciendo nuestras redes sociales, nuestro correo, para que se pongan en contacto con nosotros, nos pongan como pues lo que opinan de los episodios, de los artes que publicamos. Y les quiero pedir un favor especial. Ayúdenos suscribiéndose al canal y también siguiéndonos en Spotify. En esas dos plataformas, estamos publicando los contenidos y pues ojalá puedan seguirnos para que estén en constante
comunicación con nosotros. Sí, y además de seguirnos, por favor denle like a los videos para que llegue a mucha más gente, hagamos la comunidad como mucho más grande y pues cada día nos nutramos más de historias. Gran inicio de temporada, amigo Luisén. ¿Cómo ves si nos despides tú, amigo? Pues muchas gracias y gracias comunidad, y recuerden que en Asústame Panteón todos tenemos una aterradora historia que contar. Hasta luego. Chao. Bye.